Martina Astudillo, asesora en ciencias del primer Tribunal Ambiental, y es un gusto dar inicio al primer coloquio denominado Medio Ambiente y Costas, que se enmarca en el segundo ciclo de coloquios Desafíos Medioambientales organizados por este tribunal. Le damos la más cordial bienvenida a los y las participantes que se han conectado. Saludamos a nuestra ministra presidenta del tribunal y agradecemos muy especialmente la presencia de los expositores. La estructura de estos coloquios consiste en 2 exposiciones de 30 minutos cada uno, y se les avisará a los expositores cuando queden 5 o 3 minutos para que terminen su exposición. Le informamos a los asistentes que aquellos que participen en 3 o más coloquios podrán solicitar su certificación al correo electrónico unidad.estudios@1ta.cl, y el correo también estará disponible en el chat. Invitamos al público a que realicen sus consultas por escrito en la caja de preguntas y respuestas, las que serán respondidas al final de las exposiciones, así como también invitamos a contestar una breve encuesta al final de la actividad para evaluar el desarrollo de la misma. Este coloquio está siendo grabado y quedará disponible en el canal de YouTube de este tribunal. Para dar inicio a este nuevo coloquio, invitamos a la ministra presidenta del primer Tribunal Ambiental, Sandra Álvarez, para que dé palabras de bienvenida. Primero que nada, los agradecimientos, ¿no es cierto?, a los 2 expositores que hoy día están con nosotros en este coloquio que hice relación como tema general, ¿no es cierto?, con costas. Yo tuve la oportunidad de conocer a ambos expositores a propósito, ¿no es cierto?, de tareas profesionales. En el caso del profesor Winkler, que lo tienen, ¿no es cierto?, ahí en pantalla, él dentro, digamos, de su tema de costas, probablemente uno de los profesores que tienen las investigaciones más nuevas en relación a efectos, por ejemplo, de cambio climático en temas de mareas. Pero lo que es importante que yo quiero señalar respecto de él es que siempre está en constante, ¿no es cierto?, movimiento y constante investigación en relación a su tema. Es un académico que no solo le gusta su tema, sino que además, en general, ¿no es cierto?, siempre le da prevalencia para la actualización asociada al mismo. Lo cual es loable porque se hace muchas veces con harto tiempo personal y pocos recursos. Así que para mí es súper valioso que él haya aceptado esta invitación, más aún del tribunal, que parece muy alejado de lo que normalmente a lo mejor él ¿cómo se llama?, está acostumbrado a asistir como charlista, como colaborador. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos a la profesora Carolina Martínez, que al igual que el profesor Winkler, ninguno de los dos son abogados, ¿no es cierto? Pero también el tema costas para ellas es fundamental desde el punto de vista de tratar de luchar y sacar adelante una ley de costas, que tiene todo un paradigma distinto a lo que hoy día se lleva a nivel nacional, en donde no se habla de costas, sino que se habla directamente de borde costero como un territorio desagregado, que no necesariamente está integrado, sobre todo a sistemas de planificación y gestión. Así que agradezco también a la concurrencia. Solo para que lo sepan, tenemos una cantidad importante de personas que nos siguen, ¿no es cierto?, por esta vía. Y para no alargarnos más, en el caso del profesor Winkler, la ponencia que él hoy día nos va a hacer es en relación a cuencas, humedales y costas, una mirada desde los riesgos y el cambio climático, precisamente. Y en el caso de la profesora, en este caso la profesora Martínez, ¿sí?, nos va a ofrecer una ponencia en relación a los riesgos costeros y la necesidad precisamente de una ley de costas, que no va a ser una construcción fácil y en donde se requieren, ¿no es cierto?, varios acuerdos. Para aclararle también a la audiencia, en el caso, ¿no es cierto?, del profesor Winkler, él es ingeniero civil de la Universidad Técnico Federico Santa María, doctor en ingeniería civil de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, máster en tecnología ambiental de la Universidad de Wolverhampton, Inglaterra, y también máster en ingeniería de puertos y costas del Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas en España. Hoy día su trabajo, probablemente mayor cantidad de tiempo de dedicación, ¿no es cierto?, es
ser profesor de Ingeniería Oceánica en la Universidad de Valparaíso y también investigador asociado de SIGIDEN, ¿sí? Para la Pontificia Universidad Católica y también del Centro de Observación Marino para Estudios de Riesgo del Ambiente Costero, COSTAR, de la Universidad de Valparaíso, y tal como dice, ¿no es cierto?, su semblanza, ha representado en definitiva, ¿no es cierto?, a Chile en distintos organismos multilaterales de carácter internacional. Y obviamente si comienzan a googlearlo, para los que están, ¿no es cierto?, presentes del otro lado, lo van a encontrar en distintos ámbitos de publicación, desde revistas, congresos y proyectos de investigación. En el caso de la profesora Martínez, ella de profesión es geógrafa de la Universidad de Playa Ancha, es magíster en geografía por la Universidad de Chile y doctora en geografía de la Universidad de Barcelona, España. Actualmente se desempeña como académica en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es investigadora de también CIGIDEN, el Centro de Investigación, ¿no es cierto?, para la gestión integrada de aquellos riesgos de desastres, que estaba dedicado a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es directora del Observatorio de Costas. Hay algo que aquí no aparece, que también es directora, ¿no es cierto?, del diplomado en costas. Y actualmente está desarrollando proyectos de investigación en evolución costera para distintas escalas de tiempo, en geomorfología y procesos morfodinámicos del litoral y los riesgos naturales de la costa. Y además vuelvo a recalcar en una lucha constante por sacar adelante el proyecto de ley de costas. Así que sin más, yo el agradecimiento, ¿no es cierto?, a los invitados, el agradecimiento al equipo de trabajo del UNOTA que está detrás de esta construcción, y por cierto el agradecimiento a todos aquellos que están del otro lado interesados en estos temas muy específicos, pero también muy relevantes. Mis agradecimientos. Y queda a disposición la pantalla ¿no es cierto?, para los ponentes del día. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Como bien señaló la ministra, el tema que revisaremos hoy es de especial interés en nuestro país, porque en Chile hay más de 4.000 kilómetros de costa, hay cerca de 100 municipios costeros, y es un lugar donde se desarrollan actividades productivas, recreativas, deportivas y de subsistencia, todas ellas altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. Como bien señaló la ministra, es el turno del doctor Patricio Blinker-Gress, el cual puede iniciar su presentación. Ahí está, ¿se ve? Sí. Ya, perfecto. Oye, bueno, yo antes que todo quería agradecer a la presidenta del tribunal. Como bien decía ella, nos conocimos con motivo de la COP25 del año 2019 y de ahí, bueno, hemos estado conversando sobre temas costeros. Y bueno, también a Carola, a la Caro, profesora de la Católica, con la cual hemos hecho bastante de los trabajos que voy a mostrar acá. Y cuando estamos preparando esta presentación, que va a ser una presentación de media hora, decidimos hacer una introducción bien genérica a algunos problemas que tocan a todo el país, pero después vamos a focalizarnos en un caso especial, que es el caso de la Bahía de Coquimbo, que es parte de la jurisdicción del tribunal, porque ahí hemos analizado algunas incluso soluciones de adaptación, que es una de las cosas que nos desvela cuando estamos frente a fenómenos como los terremotos, los tsunamis, cambio climático y todo ese tipo de cosas. A ver, vamos a ver si pasa. Sí, claro. Bueno, como bien decían, yo pertenezco al grupo de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso y somos un grupo que llevamos 20 años llevando la ingeniería al mar. Esa es nuestra misión. Y también pertenezco al CIGIDEN, que es un centro de investigación donde nos desvelamos con el tema de los desastres, específicamente los desastres costeros. Y el contexto donde nos desarrollamos nosotros es Chile, que se enfrenta al Pacífico, que es el océano más grande del planeta, donde hay todo tipo de amenazas oceánicas, como las marejadas, los terremotos, los tsunamis, etc. Y tal vez nuestras costas son similares con algunas, como la de Alaska, la de Japón, las costas de Indonesia, que están caracterizadas por ser zonas de subducción, donde una de las placas se mete debajo de la otra y genera estos territorios que son muy agrestes, con grandes pendientes y grandes cordones montañosos, que si los vemos un poco más de cerca, claro, son bien particulares. El caso de la costa chilena
es esencialmente producto de una transición entre el segundo cordón montañoso más grande del planeta, más alto, que sería los Andes, y la segunda fosa más profunda que hay en el planeta. ¿Ya? La fosa más profunda es la fosa de las Marianas, que queda en el Pacífico, y el cordón montañoso son los Himalayas, el más grande. Pero nosotros tenemos segundo y segundo, pero al ladito. Así que eso hace que nuestras costas tengan pendientes bien importantes desde la perspectiva de lo que denominamos geomorfología o la forma de la Tierra, pero también tenemos variaciones súper significativas en lo que es el clima, y eso se puede ver en esta imagen satelital, donde tenemos una zona desértica en el norte, ¿ya? Zona relativamente lluviosa en el centro-sur, cada vez menos, y después tenemos la zona austral con fríos importantes. Y bueno, y como bien comentaba Valentina, tenemos 100 asentamientos, 100 comunas costeras en Chile, tenemos 2 oceánicas también, Juan Fernández y Rapa Nui. Y bueno, y en todas esas, digamos que divisiones administrativas, tenemos que tomar decisiones. Y para eso hay que entender bien cómo es el sistema, tanto físico como biológico, ecológico, etc. Si uno tuviera que dividir el país en dos, ya, aunque estas divisiones son un tanto arbitrarias, yo podría decir que entre Arica y el canal Chacao, y voy a señalar ahí donde está el canal Chacao, las costas de Chile están muy expuestas al océano. Y desde el canal Chacao hacia el sur, ya, bueno, la mayoría de los asentamientos costeros, que son alrededor de 450 en Chile, desde los más pequeños a los más grandes, en el sur están protegidos al océano, pero están afectos a otro tipo de clima. ¿Ya? Si nos vamos a la zona centro-norte de Chile, aquí se alcanza a ver una imagen que para mí, a mi gusto, es muy decidora. Muestra los grandes ríos de la zona central de Chile, y de los ríos aparecen esos penachos, que lo estoy indicando ahí con el cursor, que son material que viene de las cuencas. ¿Ya? Es esencialmente sedimento, arena o sedimentos más finos, que se conducen a través de esta red que son las verdaderas arterias, que son los ríos, y que traen el material desde la cuenca hacia el mar. Y de alguna manera esta imagen simboliza la relación directa que hay entre las cuencas y lo que ocurre en las costas. Entonces, cuando uno piensa en cambio climático, el cambio climático ocurre en la atmósfera, ¿ya? Y ocurre en la primera capa, casi todo está concentrado, digamos que en lo que se denomina la troposfera, que son como los 10 primeros kilómetros de atmósfera. Y eso está absolutamente vinculado con lo que pasa con las cuencas a través de la precipitación, qué sé yo, de la nieve, etc. Y finalmente desembocan las costas. Entonces, lo que ocurre en la atmósfera finalmente repercute en las costas a través del ciclo hidrológico, y finalmente podríamos pensar en un sistema que está completamente acoplado. ¿Ya? Así que cuando uno habla de cambio climático, existen repercusiones del cambio climático en la costa a lo largo de la cuenca. Eso es viendo la costa desde la cuenca. Pero también, si la vemos desde el océano, también ocurren otras cosas. El aumento de la temperatura hace que el agua se expanda, que se derritan los glaciares y también los casquetes polares, y eso genera un incremento en el nivel del mar, y lo que tenemos en ciernes es un incremento del nivel del mar que puede llegar a ser significativo en las próximas décadas. Pero asimismo, también, dado que existe más calor en el sistema por el calentamiento global, las tormentas también son más fuertes, y por lo tanto las marejadas también son más fuertes, y eso es lo que hemos visto en las últimas décadas. Tenemos algunos cálculos incluso hechos desde fines de los años 60, en una publicación con la Carola, donde hemos visto un incremento también en la ocurrencia de estos fenómenos. Así que existe una vinculación entre la atmósfera y el océano, y el cambio climático finalmente se manifiesta, ¿ya? A través de cosas como esta. ¿Ya? Este es uno cuando habla de cambio climático habla del comportamiento medio del clima, o sea, varias décadas, no de un evento particular. Pero este podría ser un ejemplo de las cosas que vamos a empezar a ver de manera más frecuente en el futuro. Lo que aparece ahí en el centro es la oficina de mi viejo, Huguito Winkler, que después de esta marejada, que fue una marejada fuerte, la del 8 de agosto del 2015, tuvo que botar esa edificación. Mi viejo le tocaba administrar esa edificación, y producto de las olas, eso se socavó, y finalmente le hicimos un peritaje estructural y le recomendamos botarla. ¿Ya? Esta marejada, como digo, no es sinónimo de cambio climático, pero es como un pequeño indicio. ¿Ya? Los otros efectos que pueden tener son, por ejemplo, daños al equipamiento urbano, los paseos costeros, ¿ya? Daños a las defensas costeras, que son caras. En general, construir en el mar es caro. ¿Ya?
solo esta marejada en la Bahía de Valparaíso generó un daño equivalente a 25 millones de dólares, y eso, unos calculitos rápidos, eran del orden de 10.000 edificaciones de emergencia construidas post terremoto. Pero estos son solamente defensas costeras. Esta reparación de 25 millones de dólares es simplemente reemplazar defensa, terreno que ya le habíamos ganado al mar. Y es solamente para ilustrar de que el construir en un ambiente tan complicado como este no es barato, ¿ya? Y esto finalmente es erario público, esto viene de nuestras contribuciones. También pueden haber efectos, por ejemplo, sobre lo que se llaman las líneas de vida, o eso es un término genérico, pero podrían ser, por ejemplo, las líneas del tren. En este caso el tren estuvo cerrado un buen rato, de orden de 10 días, recuerdo, porque claro, una caseta eléctrica falló porque una pareja, una de las olas simplemente la arrasó. Incluso en este caso el oleaje llega hasta el camino costero. Entonces esto es simplemente como para mostrar un indicio de estos eventos que van a ser más recurrentes en el futuro. Y también tenemos tsunami, y esta imagen es bastante evidente, muestra los efectos del tsunami el 27 de febrero del 2010, ya en el sur. Estamos hablando de Talcahuano en primer plano. ¿Ya? Fíjense que hay embarcaciones dadas vueltas y muchos contenedores que estaban ubicados en la zona portuaria, que está en la zona portuaria tiene su explanada en la parte más baja de la foto, que terminaron metidos literalmente en la ciudad. Al otro lado, en San Vicente, a mí me tocó participar del diseño de ese muelle y no le pasó nada. Yo estaba preocupado al día siguiente pensando en que el muelle podría haber fallado por el tsunami, pero finalmente nos dijeron que no le había pasado nada, entonces yo me quedé tranquilo, pero cuando fuimos a terreno nos dimos cuenta que la inundación en San Vicente había sido súper suavecita, prácticamente no había pasado prácticamente nada ahí. En cambio, en Concepción, claro, los impactos habían sido tremendos. Y de alguna manera esto muestra de que fenómenos como los tsunamis son súper localizados y los daños son bien focalizados dependiendo de dónde se esté. ¿Ya? Si pensamos en el futuro, lo que se muestra acá son las proyecciones de nivel del mar, de aumento del nivel del mar. Esta curva de aquí lo que muestra es un aumento, todas las curvas suben, ¿ya? De nivel del mar producto del cambio climático, y aquí hay un individuo que sucede, que es mi hijo, bueno, ahora mide un poquitito más de 1,75, pero lo puse como para comparar, ¿ya? Si nosotros como especie seguimos portándonos como nos portamos en la actualidad, emitiendo muchos gases de efecto invernadero, es muy probable que el efecto del cambio climático aumente y podamos tener hasta 1 metro más de agua en todo el planeta. Imagínense la cantidad de agua que es eso, a fines de siglo. ¿Ya? Fines de siglo, claro, tal vez para nosotros no sea tan relevante, pero para nuestros nietos, sí. O si estamos haciendo el diseño de una obra marítima, ¿ya? Si queremos hacer un paseo costero, hay que considerarlo, porque si no esa obra va a fallar antes de tiempo. Pero esto puede ser significativo para otros lugares del planeta. Hay muchos lugares donde, por ejemplo, en la actualidad se están viendo migraciones climáticas y migraciones climáticas por el aumento del nivel del mar. Un ejemplo es un país, Vanuatu, que firmó un convenio, un acuerdo de cooperación con Nueva Zelanda para hacer una planificación de la migración, porque ese archipiélago eventualmente va a desaparecer bajo el agua. ¿Ya? En otro orden de cosas, por ejemplo, uno podría pensar en lugares como Miami en la Florida, en Estados Unidos, donde ya es un país con un poder adquisitivo bastante más grande, donde se están reforzando e incluso levantando muchos sistemas de defensa costera para evitar la inundación que va a venir eventualmente. ¿Ya? Y en algunos otros lugares incluso está lo que es una planificación, una planificación adaptativa que considera la reubicación de cierta infraestructura lejos de la zona inundable. Y eso se puede hacer, por ejemplo, a través de incentivos proporcionados por el Estado en países donde hay financiamiento, o, bueno, zanahoria o garrote, depende. ¿Ya? O eventualmente sin planificar, que es un poco lo que pasa en algunos lugares en Chile donde por efecto de las marejadas las casas simplemente se caen al mar. ¿Ya? Veamos el caso de la Bahía de Coquimbo para ver cómo hacemos los diagnósticos y cómo podemos eventualmente ver soluciones. ¿Ya? Y ahí se ve primero que en esta imagen que la bahía de Coquimbo es bastante plana, muy bajita, porque surge producto de la depositación de material del río Elqui, ¿ya? Y en los últimos años ha cambiado bastante su configuración. Esta imagen es una imagen previa del año 1947, previa a lo que se llama el Plan La Serena, que fue un
plan que hizo el presidente González Videla para cambiar un poco la cara de este valle. Si se fijan aquí se alcanzan a ver las dunas originales y hacia el sur habían vegas que fueron destinadas esencialmente a la agricultura, ¿ya? Piensen un poco en la lógica de lo que estamos hablando. Hoy en día se habla de la ley de humedales urbanos, de que hay que preservarlo, ¿ya? Y a mí me tocó participar de un plan de gestión, de la elaboración de un plan de gestión, diagnóstico, un plan de gestión de la desembocadura del Elqui, donde se estaban protegiendo del orden de 10 hectáreas. Pero con el Plan La Serena lo que se hizo fue reemplazar 3.000 hectáreas, perdón, 3.000 hectáreas, que eran ciénagas, incluso hablaban de ciénagas malolientes, aquí está el Plan La Serena, ciénagas pestilentes con mosquitos y zancudos, por terrenos agrícolas, ¿ya? Así que hoy en día nos desvelamos por tratar de proteger ciertos cuerpos de agua de dimensiones bastante pequeñas. En su tiempo había modificaciones del uso del suelo que eran dramáticas, ¿ya? Pero después vino incluso el cambio de uso de suelo y hoy en día gran parte de esos terrenos están bajo edificios, ¿ya? Entonces les voy a mostrar algunas imágenes de una bahía, porque esta bahía tiene la gracia de que hacia el sur está muy urbanizada y hacia el norte está muy poco desarrollada. Hacia el sur, por ejemplo, podemos ver este videito, este es el estero del Culebrón, donde ya se ve que hay, claro, una capa urbana bien desarrollada, un camino costero ubicado en una zona bastante baja, que este camino costero ha experimentado algunos fallos, por ejemplo, producto del tsunami del 16 de septiembre del 2015, ¿ya? Pero es una zona bastante antropizada, como diría, por ejemplo, La Carola. En este caso se estaban haciendo, esto es un video de hace un par de años atrás, un pequeño paseo costero, y bueno, y ahí se ve que ya este humedal está bastante presionado por el crecimiento urbano. Si nos vamos un poco más al norte, podemos ver esta imagen donde se muestra el faro, y el faro en un día de sol. Esto es importante porque con el futuro aumento del nivel del mar, este tipo de inundaciones, esto no es una inundación muy fuerte, si se fijan el agua no está llegando al camino, pero sí le está llegando al faro, ¿ya? Y de hecho el faro ya tiene una obra costera, esa obra de defensa que se ve ahí, que falló, se reemplazó por otra, no estaba cuando se construyó inicialmente. O sea, de alguna manera hemos ido reaccionando ante estos incrementos del nivel del mar histórico, y para proteger, por ejemplo, un edificio patrimonial hay que poner protección. Esto se reemplazó, esa defensa costera se reemplazó por una nueva de 700 millones de pesos, que no es mucha plata para obras costeras, pero bueno, lo que vamos a ver en el futuro es un término que todavía no se traduce al español, que en inglés se dice sunny day flood. Sunny es un día de sol, ¿ya? Sunny day, día de sol, y flood es inundación, o sea, una inundación en día de sol, ¿ya? O sea, aquí estamos hablando de inundaciones que no son como esas tremendas que yo les mostré en el caso de la oficina de mi viejo, que tuvimos que botarla, bueno, tuvieron que botarla, sino que son eventos mucho más recurrentes que se dan cuando hay una marea alta y un día con un poquito de ola, y es esencialmente producto del incremento del nivel del mar. Si tenemos mayor columna de agua, si el nivel del mar sube, no sé, 20, 30, 40, 50 centímetros en la medida que aumenta el siglo, este tipo de eventos va a ser más frecuente y no necesariamente acompañados de un temporal. Si nos vamos más hacia el norte, podemos ver este tipo de construcciones. Aquí hay una construcción bastante invasiva, aunque tiene una virtud, y es que si se fijan aquí se alcanza a ver la playa, se ven las dunas primarias, ¿ya? Y el deslinde de este terreno está un poquito más atrás. Así que de alguna manera hay una cierta holgura, una zona de amortiguamiento que, bueno, podría ser mayor, a mi gusto debería ser incluso mayor, pero es distinta a lo que se ve al sur de la bahía. Al sur de la bahía, la trama urbana está ubicada mucho más cerca de la playa. Y la playa es un sistema dinámico claro, que va respondiendo a las dinámicas oceánicas como el oleaje, ¿ya? Y necesita espacio, ¿ya? Allá al fondo se alcanza a ver, me voy a adelantar un poquitito, se alcanza a ver la desembocadura del río Elqui, y fíjense que aquí la desembocadura está cerrada, ¿ya? Y eso es bien particular porque resulta que en los últimos años hemos visto de que los ríos en la zona centro-norte, bueno, norte chico de Chile prácticamente no tienen fuerza para romper las barras, ¿ya? Antiguamente estos cuerpos de agua estaban conectados con el mar y hoy en día ya no lo tienen, no tienen esa fuerza, y eso es producto en parte del cambio climático, porque llueve menos, porque hay más calor, más temperatura, por lo tanto también hay más evaporación, y además porque hay más extracción de agua, por ejemplo, para el cultivo agrícola,
y también además hay extracción de árido. Así que hay una perturbación importante en estos sistemas, y lo curioso es que hace un par de semanas atrás, incluso el río Maule, que es un río de gran caudal, se cerró, ¿ya? El Maipo también. Eh, y bueno, no es más que un indicio de que efectivamente el cambio climático está afectando a la zona centro-norte de Chile. Más hacia el norte vemos terrenos que habría que preservar. Por ejemplo, si yo tuviera que tomar una decisión respecto de emplazamiento en esta zona, ¿ya? Que es la Caleta San Pedro, claro, ahí fíjense que hay una zona donde están las dunas primarias y después uno empieza a ver vegetación y de alguna manera una conformación del territorio que ya no es tan oceánico, ¿ya? Si se piensa, por ejemplo, prolongar la trama urbana hacia el norte de esta bahía, yo procuraría dejar esas dunas e incluso tener un terreno adicional y eventualmente hacer un camino costero, pero retirado de la costa, como se hace, por ejemplo, en lugares como Holanda, los Países Bajos. Los Países Bajos tienen una zona bastante ancha, que de hecho es propiedad del reino, donde no se puede construir, ¿ya? Y ya si nos vamos más al norte, claro, tenemos zonas de ocupación de baja densidad, por ejemplo, aquí incluso hay un campo de golf, ahí se podrá discutir respecto a la propiedad o del acceso, etcétera, pero este tipo de uso es un uso que a lo menos meramente desde la perspectiva física parece adecuado, ¿ya? Y más hacia el norte tenemos, por ejemplo, un lugar como la Laguna Saladita, que es uno de los tantos, en un trabajo que hicimos el año 2019, precisamente para la COP, identificamos un poquito menos de 1.700 cuerpos de agua. Ahí dice humedales, pero en realidad son cuerpos de agua en la costa de Chile. Así que este tipo de conformaciones son importantes para la migración de especies, etc. ¿Ya? También esta bahía ha sido afectada por terremotos históricos, como por ejemplo el de 1922, ahí hay unas imágenes, y para eso desarrollamos técnicas, herramientas de modelación. Estas están desarrolladas, por ejemplo, en CIGIEN, donde trabajamos con Carolina. Ahí están quienes desarrollaron los modelos, y a partir de este tipo de simulaciones uno puede establecer a nivel local cuáles son las amenazas sobre asentamientos costeros, en fin. Y la amenaza es el fenómeno físico, y luego viene, bueno, todo lo que implica caracterizar lo que nosotros denominamos riesgo, que es, de alguna manera cuantifica el impacto sobre sistemas que están afectados a esta amenaza, ¿ya? Así que tenemos toda clase, tenemos un cóctel de cosas raras. Ahora, este es un video, pero no lo voy a correr, simplemente quería mostrar el Puclaro. El Puclaro está aguas arriba de la desembocadura. Hay que tener un enfoque sistémico para entender lo que pasa en la costa. Y esta obra se terminó de construir, entiendo que el año 1999, y en la actualidad hay alrededor de, voy a tirar un número, que puede que no signifique mucho, pero son 770.000 metros cúbicos de arena que debiera haber llegado a la costa, que está atrapado en esa presa. Eso sería como una especie de cubo, ya imagínense un cubo que tiene una arista, un lado que es como de 2 canchas y media, 2 canchas y media de largo por 2 canchas y media de ancho por 2 canchas y media de fondo. Esa es la cantidad de arena que está retenida arriba y que no llegó a la costa, y bueno, y producto de eso, más la extracción de arena, de árido, aguas abajo, se está produciendo erosión importante en la playa. Lo que se muestra aquí es el cómo cambió el régimen del río, el río Elqui, ¿ya? Y esto es una serie de tiempo que muestra cómo eran las crecidas, ahí esos pics, esa es una crecida muy grande, son casi 200 metros cúbicos por segundo, un metro cúbico es un cubito de un metro, ¿ya? 200 de esos pasando por segundo en la sección. Y después de la construcción del Puclaro, esas grandes crecidas que traían además mucha arena, dejaron de ocurrir, ¿ya? Tiene que ser un año muy lluvioso para llenar el embalse y que el embalse tenga que verter agua para que haya una crecida. De la resolución de la D12 me envió un Word. Chica, ya, voy a buscar de nuevo. Sí, lo voy a filmar. Disculpen. La ministra está ahí con audio. Ya, sigo. Bueno, entonces tenemos un cambio importante en el régimen hidrológico del río. Y además tenemos mucha extracción. Esto es un trabajo que hicimos con el Instituto Nacional de Hidráulica y una empresa consultora, donde identificamos lugares donde hay extracción de árido, pero también lugares donde hay extracción de árido irregular, ¿ya? Vale decir, lugares donde se observan movimientos de arena que no necesariamente están registrados dentro de los permisos municipales. Así que estamos restringiendo la cantidad de agua que llega, pero también estamos recortando la cantidad de arenas que llega a la desembocadura.
¿ya? Y una vez que llegamos a la desembocadura, tenemos que entender el sistema. Entonces, por ejemplo, aquí en el río Elqui, en esta imagen se alcanza a ver el aporte de material fino después de una crecida. Ese material fino en este caso gira hacia el sur y después sale de la bahía. Pero ese material fino también está acompañado de material grueso, que es el que empieza a conformar la playa. Y todas estas flechitas de acá son flujos, es cómo se mueve la arena hacia el norte, hacia el sur, producto de los aportes del estero del Culebrón y Laguna Saladita, que son marginales, y la del río Elqui, que en el fondo es responsable de la formación de todos estos mantos arenosos que hay en la bahía. Con ese tipo de análisis, de comprensión del sistema físico de la bahía, podemos empezar a ver qué es lo que ocurre. Y este video es de Viña, pero porque no tengo un video equivalente en Coquimbo. Esto lo hizo un exalumno de la Universidad de Santa María, Rolando García, y aquí se alcanza a ver cómo se mueve la costa, ¿ya? O sea, la costa está en la playa, playas arenosas se mueven en forma constante, por efecto de la marea, el oleaje y otros fenómenos físicos que ocurren ahí, pero lo que interesa es entender cómo cambia esa posición, pero ya en el largo plazo, estamos hablando de 20, 30, 50 años. ¿Ya? Y esos son los trabajos que hemos estado haciendo, primero con la profesora Carola. Hicimos un análisis, aquí no vale mucho la pena mirar ahí las barritas, pero lo que importa es que las barras rojas implican que las playas se están erosionando rápidamente, más de 1,5 metros en promedio, en este caso era aproximadamente 4 décadas el análisis que se hizo, y amarillas son playas que están retrocediendo, o sea, se mueven, pero empiezan a retroceder, ¿ya? Y eso puede ser producto de hipótesis, el nivel del mar, hipótesis de que haya menos arenas llegando, como en el caso del Elqui, en fin, o efectos del ser humano construyendo en la costa. Lo que es cierto es que en alrededor de 2.000 kilómetros entre Iquique y el Golfo Arauco, analizando 45 playas inicialmente, y ahora Carola ha analizado más todavía, 65, ya alrededor del 80% de las playas se está erosionando, o sea, está retrocediendo, se está haciendo cada vez más chiquitita. ¿Ya? Lo que nos dice que este es un efecto sistémico, no es un efecto puntual. Y este número también es bastante parecido a lo que se puede ver en algunas referencias a nivel mundial. La literatura dice que en general hay una tendencia de algunas playas a retroceder, hay algunas que dicen que no es tanto, pero hay algunas publicaciones que dicen que incluso sería del mismo orden. ¿Ya? Y hemos hecho análisis más finos, por ejemplo ahí con Eduardo González, que es un ingeniero del Instituto Nacional de Hidráulica, dibujamos las líneas de costa, todas esas líneas de costa, ahí aparece una lista, un listado, y los colores azules son colores antiguos y amarillitos son más nuevos, entonces se ve que la línea ha ido retrocediendo del orden de un poquito más de 50 metros desde el año 2000 al año 2020. ¿Ya? Entonces, no es solamente que aumente el nivel del mar, sino que aumenta el nivel del mar, pero además las playas son más pequeñitas. ¿Ya? Y a futuro tenemos, claro, el aumento del nivel del mar, como lo comenté previamente. Estas son estimaciones que hemos hecho en una publicación reciente. Ahí analizamos 45 playas en Chile y vimos qué es lo que les va a pasar a esas playas con una incertidumbre importante, porque no sabemos exactamente cómo va a ser la trayectoria del aumento del nivel del mar ni cómo van a cambiar las mareas, pero sí hacemos algunos ejercicios probabilísticos a partir de modelos computacionales para estimar cómo van a ser, por ejemplo, el aumento del nivel del mar. Y aquí hay valores del aumento del nivel del mar para el caso chileno, específicamente para la zona central de Chile. Podríamos pensar de que aquí al 2100 el nivel del mar podría estar del orden de un poquito más de medio metro. ¿Ya? Y en el peor de los casos podría estar cerca de 1 metro. ¿Ya? También hemos hecho... 5 minutos, profesor. Ya, hemos hecho análisis del oleaje, entonces aquí tenemos modelos de oleaje que corren a escala oceánica y después eso se escalan localmente. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando modelos de oleaje muy costeros, en particular se alcanza a ver ahí Coquimbo a la derecha, y con eso podemos hacer pronósticos de qué es lo que va a pasar en un lugar como la bahía. ¿Ya? Ahora, la bahía puede cambiar de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, en la mano izquierda aparece una imagen de la costa actual con un modelo numérico de oleaje, y el oleaje es bastante importante en la configuración de la costa. Si el oleaje cambia de dirección, por ejemplo, ahí lo que muestra ahí el segundo panel es una flecha roja y una flecha azul. La flecha azul está girada respecto a la roja, y ese sería el oleaje en el futuro. Y ese giro tiene que ver con el desplazamiento al sur de todo el sistema climático. ¿Ya? Nosotros sabemos que, por ejemplo, en la región de Valparaíso antiguamente teníamos valles verdes y hoy en día estamos en zona semidesértica. Y es porque el clima se desplaza al sur. Lo mismo pasa con las olas van a venir más desde el sur. Y eso puede hacer que las playas giren. Entonces, por ejemplo, una bahía como esta
con ese giro podría tener un incremento en acumulación de arena en el norte y una reducción de arena en el sur. ¿Ya? Si hay un incremento en el nivel medio del mar, como el tercer panel, claro, lo que va a pasar es que la playa va a tender a retroceder en forma más o menos paralela. Y el último panel indica de que si nosotros tenemos una pérdida de arena, como ha ido pasando, sobre todo después de la construcción del Puclaro, también va a haber un retroceso. Y hemos hecho cálculos que vinculan relativamente bien estas variables. Así que esta bahía la muestro porque hemos hecho primero análisis climático y análisis hidrológico, análisis oceanográficos locales, y al final tenemos más o menos claro el diagnóstico. ¿Ya? Finalmente lo que tenemos es una cuenca altamente intervenida, ¿ya? Por efecto de cambio climático, que en conjunto lo que hacen es que haya mucho menos agua llegando a la bahía, mucho menos sedimento llegando a la bahía, y por otro lado tenemos algunos cambios oceánicos como el incremento gradual del nivel del mar y un pequeño cambio en la dirección del oleaje. Hacia el futuro, bueno, tenemos proyecciones de que esta erosión la cuantificamos y va a ser del orden de un promedio como del orden de 10 metros en las próximas décadas, pero podría ser bastante mayor. No tiene mucho sentido ver este gráfico, hay publicaciones, si a alguien le interesa el detalle se los puedo hacer llegar. Bueno, mi correo es patricio.winkler@v.cl si a alguien le interesa. Y bueno, y después viene un poco el cómo va a reaccionar la costa. Me quedan 3 láminas por si acaso. ¿Ya? A mano izquierda, este es un modelo conceptual está deformado, pero imagínense que tienen, voy a partir con el de la derecha. Imagínense que tienen una playa como la zona norte de la bahía, una playa donde lo que estoy dibujando es la geometría de esa playa. ¿Ya? Cuando viene una marejada, esa marejada lo que hace es tomar la arena de la zona alta y la deposita en la zona baja. Eso es un típico mecanismo de protección que tienen las playas. Cuando uno pone una obra como esta, por ejemplo, que está estirada en la vertical, pero es como un muro costero, lo que ocurre es que ya el oleaje no tiene la capacidad de mover mucha arena porque la arena ya está confinada. Y eso hace que con más violencia gaste su energía, por ejemplo, generando efectos de socavación en las estructuras. Entonces, nosotros deberíamos propender a este tipo de ocupamiento, el ocupamiento a la derecha, donde no hay muros que generen este confinamiento y que haga que eventualmente las obras fallen y eventualmente la playa desaparezca. ¿Ya? Entonces, con ese modelo conceptual, lo que tenemos son varias formas de ocupación. Entonces, podemos partir, por ejemplo, con formas de ocupación como la que está más a la derecha, que sería parecida a la zona norte de la bahía, una playa de abundante arena donde hay vegetación y donde las dunas se pueden desarrollar, a algo parecido a lo que tenemos en la zona portuaria del sur de la bahía, donde tenemos ocupación, donde ponemos muros, porque tenemos que recibir, por ejemplo, embarcaciones. ¿Ya? Entonces, nosotros debiéramos propender hacia un tipo de ocupamiento territorial como el de la derecha, pero en algunas excepciones, donde hay, por ejemplo, instalaciones portuarias, caletas de pescadores, puertos, vamos a tener que utilizar infraestructura. ¿Ya? Cada una de estas debiera ser utilizada en función de las condiciones locales, pero siempre propendiendo a lo que hay a la derecha. ¿Ya? Nosotros lo que hemos hecho históricamente en la segunda mitad del siglo XX es trabajar pensando en la izquierda. Pongo una imagen que probablemente se les venga a la cabeza. La avenida Perú, en Viña del Mar. Es una obra de infraestructura dura, ¿ya? Que se utilizó para ganar terreno al mar, que bueno, tiene sus complicaciones, sobre todo cuando hay marejada. Y finalmente, para el caso de La Serena, de la bahía Coquimbo en general, aquí en este estudio específico hicimos una propuesta, aventuramos una propuesta de medidas de adaptación. Entonces, por ejemplo, en la zona norte de la playa, claro, lo ideal sería utilizar instrumentos de planificación territorial para evitar de que la ciudad se monte arriba de la playa, o cerca de la playa, o en el campo dunar. ¿Ya? Y eso se puede hacer a través del plan regulador, por ejemplo, conservando el campo dunar, a través de zonas de uso de baja densidad. Eso podría ser una buena medida, que en el fondo es evitar lo que ocurre en la zona sur, porque en la zona sur ya se avanzó y ya hay bastante infraestructura arriba de la playa. En ese caso tenemos, bueno, dos tipos de medidas blandas o medidas rígidas. Estoy hablando de la zona sur de la bahía. Las medidas blandas serían, por ejemplo, una idea sería ir a recuperar las arenas que están en el Puclaro y disponerlas en la playa. Eso que suena bonito, buena idea, siempre tiene un revés técnico, porque la arena que está en la zona alta de la cuenca no ha experimentado todos los procesos de desgaste que experimentan los granos de arena cuando se desplazan en los ríos. Entonces es una arena más puntúa, duele.
¿ya? Y las arenas que se disponen en la costa tienen que tener ciertas características. Tienen que tener ciertas características de redondez, de tamaño, de peso. Así que no es llegar y trasplantar arena que no ha vivido el proceso. Lo otro que podría pensar uno es decir, mira, agarremos esas arenas y pongamos la agua abajo del Puclaro. Bien, pero recuerden que tenemos agua abajo, una explotación de árido importante, y además parte de ella es ilegal. ¿Ya? Así que puede que pongamos la arena abajo, pero no llegue de ninguna manera. Y eventualmente se podrían hacer medidas de recuperación de campos dunares. Me ha tocado visitar varios lugares donde los pequeños campos dunares que hay entre un camino costero y el mar se restituyen, por ejemplo, con pequeños elementos de vegetación, trampas de arena, qué sé yo, no sé. Pueden ser intervenciones que tiendan a recuperar esa capacidad resiliente que tiene la costa de aguantar estos eventos extremos. Y después podríamos llegar finalmente a medidas rígidas, que bueno, hay veces en que simplemente no se pueden evitar. Y las medidas rígidas serían obras de infraestructura, como por ejemplo poner espigones de retención de arena. Hay muchos lugares en el planeta que se han hecho, que se han utilizado. Y, en fin, yo creo que con eso cierro un poco haciendo una revisión de lo que he comentado. O sea, partimos inicialmente con esta visión general del planeta, del caso chileno, perdón, y después nos focalizamos en la bahía de Coquimbo, que tiene el interés, al menos personal, de que ha sido caracterizada en prácticamente todas sus etapas. Primero, entendiendo los fenómenos físicos, las marejadas, el nivel del mar, los fenómenos agua arriba de la desembocadura, y finalmente terminando con una propuesta de medida de adaptación que tiene sus informes correspondientes. Y entiendo yo que hasta la fecha este ha sido el único esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas por avanzar más allá del estándar típico de los estudios de la Dirección de Obras Portuarias, que sería, por ejemplo, hacer una caleta, un paseo costero, sino que aquí se hicieron un cuestionamiento que es bien avanzado, que es decir, bueno, ¿cómo nos adaptamos ante un clima que en el futuro va a ser más adverso y donde eventualmente vamos a tener pérdida de terreno? Yo creo que con eso estamos listos, pues. Muchas gracias, ¿Sí? doctor Winkler, por introducirnos sobre la interacción entre las intervenciones de la cuenca y el litoral, informarnos de la vulnerabilidad y los riesgos de los emplazamientos costeros ante el fenómeno del cambio climático y exponernos las grandes diferencias que se pueden visualizar en la línea costa, incluso a escala local, y también por indicarnos las posibles medidas para abordar estas problemáticas. Previo a pasar a la siguiente exposición, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas por escrito en la caja de preguntas y respuestas, las que serán respondidas al final de las exposiciones. Ahora es el turno de exponer de la doctora Carolina Martínez Reyes con la ponencia titulada Riesgos costeros y la necesidad de una ley de costas para Chile. Como ya anunció en primera instancia la ministra, la expositora es geógrafa de la Universidad de Chile, magíster en Geografía de la Universidad de Chile y doctora en Geografía de la Universidad de Barcelona. Profesora, puede comenzar su exposición. Muchas gracias, Valentina. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias especialmente a la ministra Sandra por potenciar estos espacios de comunicación del quehacer científico, pero también para potenciar estos diálogos que tienen que ver con problemáticas importantes en la costa. Bueno, ya Patito decía, estamos con un problema importante en la costa que de alguna manera nos está pasando una cuenta importante porque ya hace muchas décadas que la costa está cambiando, pero nunca lo había hecho tan rápido como hasta ahora. Nosotros hemos estado viendo afectaciones de eventos extremos que han estado generando grandes cambios y la erosión costera es uno de esos cambios, pero también existen otros problemas que también están afectando el desarrollo de actividades económicas locales, el uso ancestral, y también exponiendo a importantes comunidades a grandes desastres. Bueno, esto que les voy a presentar se contextualiza en la investigación que realizo en CIGIDEN y también en el Instituto Milenio de Socioecología Costera SECOS, donde ya hace 2 años y algo estamos impulsando investigación en la relación cuenca-océano, es decir, cómo los estresores antrópicos al interior de la cuenca pueden afectar el océano costero y principalmente los ecosistemas marino-costeros. Entonces,
hay bastante fuerza científica en los últimos años apuntando hacia un conocimiento multi y transdisciplinario, porque estamos hace bastantes décadas también al debe con la costa en relación con entender cómo funciona. Porque así también como, y parto desde lo que ya comentó Pato, la costa nuestra es particular, es bastante singular. Ya las costas del mundo son espacios singulares y por eso también han sido objeto de grandes disputas, han crecido ahí las grandes civilizaciones, se han producido grandes guerras y hasta el día de hoy son espacios de conflicto donde se incuban grandes también desigualdades, vulnerabilidades y eso no ayuda, digamos, al desarrollo sostenible y por eso muchos de los países que hoy en día tienen gobernanza costera exitosa han entendido que la costa, además de ser un espacio singular que provee recursos, debe ser también un espacio de protección donde el Estado, de alguna manera, tiene que ser garante de reconocer estos ecosistemas como parte de una herencia que tiene que ser mantenida y entregada para las siguientes generaciones. Y con eso me refiero al concepto de dominio público o bienes públicos. Por lo tanto, si la costa entrega el 80% de los servicios ecosistémicos que hoy en día el planeta provee a la humanidad, es vital protegerlos justamente porque los estamos perdiendo a pasos agigantados y además del contexto geográfico que tiene la costa chilena, se nos ha venido encima los efectos del cambio climático que ya se venían desarrollando hace décadas, pero han sido visibles porque están impactando y están afectando comunidades, infraestructura y está traspasando también un costo económico altísimo al Estado de Chile. Entonces, la costa está articulada con las cuencas, especialmente nuestra costa chilena es una costa dinámica que tiene unos pulsos a punta de terremotos de subducción, principalmente el efecto del ciclo sísmico hace que la costa se esté moviendo verticalmente, pero a la vez también está articulada en su drenaje transversal con las grandes cuencas, tanto andinas como costeras. Es decir, de dónde viene el sedimento que hablaba, ¿cierto, Pato, para abastecer los sedimentos de las playas cuando existe ausencia, por ejemplo, de tormenta, justamente viene de las cuencas andinas y cuando nosotros intervenimos las nacientes de las cuencas y usamos también el acuífero en el curso medio, y a la vez también ponemos embalse, generamos entonces trampas de sedimento que nos afectan la provisión de sedimento y afecta también el caudal. Entonces, además de la crisis hídrica que estamos viviendo hoy en día y la sequía, hemos ido haciendo también una cadena de actuaciones a lo largo de décadas, impactando toda la cuenca y esas actuaciones nos están pasando hoy en día también una cuenta importante en términos de exceso de nutrientes, en términos de alteración del balance sedimentario de las playas y de los ecosistemas, y también contaminación, porque quizá un elemento transversal que tienen hoy en día nuestra desembocadura y el océano costero es justamente un exceso de contaminantes y procesos de eutrofización que hoy en día también están siendo muy latentes en las comunidades. Entonces estamos produciendo una degradación de nuestra costa por procesos de antropización que derivan principalmente del crecimiento urbano, la urbanización y lo que estamos haciendo a nivel de cuenca. Entonces, la cuenca, además de estar conectada en sus venas, todo lo que aporta la cuenca es vital para la costa y su océano costero. Está también la costa conectada transversalmente a través de corrientes litorales. Para nosotros, en nuestro caso, en el hemisferio sur, es muy importante la deriva litoral, pero también este concepto de ciclo sísmico que afecta también como factor de cambio. Entonces, además que tenemos una dependencia a nivel de nuestras cuencas hidrográficas, tanto costeras como andinas, estamos con una costa en movimiento donde se cambia el nivel de base. Hemos visto que el terremoto del 60 produjo tremendos cambios geomorfológicos, se generaron nuevos canales de navegación y el terremoto de 2010 generó alzamientos costeros de hasta 2 metros en muchos lugares. Entonces, alzamientos costeros que son muy impactantes si lo comparamos con países como Argentina o Brasil, donde no tienen esta realidad y gran parte de los procesos evolutivos de la costa están más bien centrados en procesos litorales. Entonces, nosotros tenemos aquí una dependencia de cuenca, una importancia vital en términos de conocer cómo los terremotos de subducción nos afectan ciertos segmentos de la costa y por lo tanto generan cambios verticales. Y además también tenemos
una antropización muy importante que ya está haciendo cierta crisis. Aquí algunos de los efectos de este factor tectónico que nosotros trabajamos también, principalmente yo destaco aquí la labor del núcleo ciclo. Nuestros colegas ahí han ido aportando mucho del conocimiento que hoy en día se está integrando a la costa para conocer mejor la complejidad de esta dinámica y ver cómo lo llevamos a planes de adaptación o escenarios de cambio climático que puedan combinar amenazas naturales con eventos extremos. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Golfo de Arauco, el terremoto de 2010 generó alzamientos costeros que devolvieron playas erosionadas, y algunas de esas playas, por ejemplo, en Tubul o por ejemplo en Leu, se generó un incremento de cerca de 150 metros de ancho. Por supuesto, ese exceso o esa devolución de la playa hoy en día se ha ido perdiendo con la recurrencia de las marejadas y estos litorales arenosos que fueron, entre comillas, beneficiados por estos terremotos a través de los alzamientos, han ido perdiendo también y han entrado en este circuito de erosión que ya comentó Pato. Alzamientos de algunas de las plataformas de abrasión o en los acantilados, ya a nivel de líneas de base principal de hasta 1,4 metros en Tubul. Parte de la fisonomía entonces de la costa cambia y cambia violentamente porque es una perturbación que dura muy poco, pero que genera un cambio en la morfología de muy alto impacto que perdura durante décadas y donde las comunidades, principalmente la ecología de las playas arenosas y todo lo que está abajo de lo que nosotros nos vemos en la parte del vento, tiene que adaptarse también a ese estrés. Por lo tanto, aquí en sistemas de humedales, el tsunami de 2010 desecó un humedal importante como fue Tubul. Pasaron 2 años antes que se recuperara la marisma salobre, aquí el antes y el después, luego del tsunami, un cambio muy violento que afectó un humedal que no alcanzó a ser protegido como sitio de Ramsar y que a la vez también produjo un quiebre en la estructura social de una caleta de pescadores de origen lasquenche. Vamos a ver también que parte del proceso de reconstrucción que vino luego del terremoto 2010 utilizó justamente estos lugares pantanosos que Pato ya indicó en Coquimbo, donde gran parte de nuestra área metropolitana han sido emplazadas en estos lugares que se consideraban de bajo valor, lugares pantanosos que incubaban enfermedades y por lo tanto tanto los pantanos, los humedales, ¿cierto?, las marismas, fueron desde los años 80 y en las siguientes décadas altamente intervenidos para generar rellenos, a veces con muy mala tecnología, y eso explica también los procesos de liquefacción que generó también el terremoto de 2010 y que afectó también el asentamiento de esta vivienda. Entonces, estos tipos de humedales que hoy en día son vitales de proteger, que están dentro del objetivo ODS, que están dentro de la Agenda 2030, cumplen una función de entrega de servicios ecosistémicos valorados no solamente por la función económica, sino que también porque están llamados a proteger la energía de amenazas naturales recurrentes, pero también de los eventos extremos. Y hoy en día entonces tratamos de protegerlo, como bien dijo Pato, a través de la Ley de Humedales Urbanos, pero estamos entonces invisibilizando eh, esta necesidad de protección por hacer, digamos, una argumentación que es cierto la actividad económica la que hay que priorizar. Sin embargo, durante décadas hemos priorizado ese enfoque por una falta de reconocimiento justamente de este dominio público que hoy en día estamos tratando de impulsar como una ley de costa. Algunas de estas afectaciones cuando construimos en humedales costeros, esto pasó en la zona de Arauco y en la zona de los Patros en el Golfo de Arauco, viviendas de alto valor, principalmente viviendas con alto costo económico, eh, han sido también destruidas por este proceso de liquefacción y de problemas de asentamiento. Pero también el terremoto de 2010 en la costa central, entre Pichilemu y Santo Domingo, produjo un cambio en la morfodinámica, porque al cambiar también a través de una subsidencia, aunque sea de pocos centímetros, estamos hablando aquí de una subsidencia de 40 centímetros que fue sensible, principalmente la actividad de las salinas en la zona de Pichilemu, de Cahuil y parte también aquí del sistema entre el Yali y Santo Domingo, donde se cambia la morfodinámica de un sistema
disipativo a uno intermedio, incluso reflectivo, donde cambia también el tamaño de grano, la arena fina a gravas, y eso entonces produce una transformación del paisaje completo costero a lo largo de 30 kilómetros de largo, y barajamos hipótesis, y es algo que se está investigando, pero que tiene muy pocos ejemplos en el mundo, o por lo menos yo no sé si tú, Pato, pero no he encontrado ejemplos de este tipo de cambios violentos provocados por un terremoto y por un tsunami, que por supuesto también se debe vincular a los cambios de uso de las cuencas, principalmente la cuenca del Rapel. Pero ¿qué hacemos con nosotros entonces con estos efectos? ¿Cierto? ¿Cómo los gestionamos y cómo los llevamos a estos planes de adaptación? ¿Y cómo entendemos estos cambios de que de un momento para otro tenemos una naturaleza distinta de la costa? Entonces nos adaptamos a ello, las actividades económicas se tienen que adaptar a estos cambios, o pedimos, como sucede en muchos lugares, que se devuelva, que la naturaleza devuelva entonces este paisaje original, porque el actual ya no nos gusta. Entonces, hay muchas decisiones que tienen que ver con entender esta complejidad y los factores de cambio de la costa. Entonces, en sentido estricto, nosotros tenemos una costa que desarrolla amenazas naturales provocadas por estos factores de cambio, y tenemos una alta recurrencia histórica de tsunami, también inundaciones fluviales que principalmente en periodos de fases cálidas eno, hemos visto también que en cada fase cálida eno extraordinario hay inundaciones importantes. Ese impacto hoy en día de la variabilidad climática y el cambio climático en general ha ido alterando también esa dependencia con los ciclos interdecadales, principalmente los enos, y hemos visto también cómo se desarrollan eventos extremos súbitos como los aluviones del norte. Pero también la actividad volcánica vinculada al proceso de subducción también nos genera transformaciones, como fue el caso de Chaitén, porque a través también de la erupción volcánica nosotros tendemos a pensar que los volcanes, ¿cierto?, están alejados de la costa, pero están todo el momento influenciando a través del transporte sedimentario, porque hay muchas de los aportes de cuencas andinas, por ejemplo, que han sido playas que han sido creadas con aportes de volcanes, y además de la alteración de las rocas de la cordillera de los Andes. Entonces, en el caso de Chaitén, a través de Lares, se fue también cambiando la radialidad geográfica. Al sur de Chaitén se creó también un delta de fango a punta de abulsiones de estos lares, y se generó también un problema de conectividad importante, porque esta bahía se embancó cerca de 8 metros producto de las erupciones, producto del traspaso, el tránsito de materiales, producto de la erupción del Chaitén, y provocó entonces sedimentación y embancamiento que generó bastantes conflictos también en las comunidades. Entonces tenemos además ya esta historia conocida, ¿cierto?, de esta dependencia de desarrollar amenazas naturales, producto de la localización geográfica principalmente, del contexto sísmico. Hoy en día tenemos entonces este desarrollo de marejadas intensas, que según el estudio de Pato y su grupo, van a ser eventos que van a persistir durante los próximos 45 años, por lo tanto la costa chilena va a tener que convivir también, además con amenazas naturales, con estos eventos que producen estos cambios, y que a la derecha se puede apreciar con bastante claridad la afectación que tiene un evento extremo, este es el evento de agosto de 2015, que generó una destrucción bastante importante de infraestructura costera, hizo socavamiento, generó sobrepasos, pero también generó un impacto y daño en infraestructura, y aquí se ven entonces las antiguas bermas de playa de la zona de la playa de los Marineros, que costó también bastante recuperar, pero nosotros podríamos pensar que este sería el nivel que deberíamos tener de playa, de no haberse hecho una ocupación tan invasiva para acercar al turismo, para acercar a las personas a este disfrute de la playa, pero en un sentido ahora bastante irracional, porque nos está pasando una cuenta gigantesca. Entonces hemos ido investigando esto también con el equipo de Pato. Empezamos primero en 2019 con 35 playas, las fuimos haciendo crecer al año siguiente a 46 playas. Se generó entonces este trabajo general, donde se hace una alerta, digamos, un llamado de atención sobre este rápido cambio que están sufriendo los litorales arenosos, y recientemente hemos podido ya llegar a 66 playas,
entre Arica y Chiloé, donde estamos viendo una respuesta similar, donde el 86% de estas playas están retrocediendo sobre 1,5 metros por año. Pero esta erosión en algunos lugares de la costa chilena han ido duplicando. En el caso de Algarrobo en los últimos 6-7 años ha ido incluso triplicando las tasas de erosión que nosotros calculamos con el equipo de Pato para 40 años. Entonces son cambios muy, muy rápidos que principalmente están afectando en verano. Incluso hay tasas de erosión en estos sistemas más urbanizados de Chile Central, Algarrobo, por ejemplo, segmentos de Santo Domingo, que están retrocediendo más en el verano que en el invierno. Y eso también genera más complejidad a entender cómo se maneja esta dinámica. Algunas de las áreas donde más están retrocediendo en Chile Central ha sido en Pichilemu. Las tasas son bastante altas cuando se analizan periodos de tiempo más cortos. Y también destacar que se producen efectos en la morfodinámica, porque las playas erosionadas también tienen que retrabajar con la energía del oleaje promedio, pero también extremo, y tienen que también reacomodarse a los cambios del tamaño de grano, al tipo de sedimento que les llega. Entonces también esto lo hemos visto muchísimo, el desarrollo, por ejemplo, de medias lunas asociadas a corrientes de RIP en playas urbanas principalmente, donde la morfodinámica también ha ido cambiando. Y esto que ha sido también bastante particular a nivel de desembocadura, algunos eventos como el que se produjo en agosto de 2022, con un pic pluvial, pero también con un evento extremo de marejada y además con una condición de pleamar de sisigia, producen estos cambios morfológicos en sistemas que han llevado, por ejemplo, 70 décadas con bastante estabilidad. Entonces, comportamiento de las desembocaduras hizo bastante crisis durante este verano, porque vimos no solamente el río Maipo como se ve acá, sin salida al mar, la capacidad de dragado en este caso, porque hay que considerar que la cuenca del Maipo es una de las más intervenidas, ha ido también afectando el comportamiento y ya no se tiene aquí ni siquiera caudal ecológico. No hay capacidad entonces de dragado del río para poder llegar al mar y terminó entonces este proceso con el cierre donde hubo que generar también una apertura mecánica. Entonces aquí produjo unas problemáticas de potenciales inundaciones en las viviendas aledañas al río, pero también un problema de potencial también contaminación debido al exceso de nutrientes que tiene este río y que podía afectar también los ecosistemas de humedal, principalmente el santuario de la naturaleza del río Maipo, pero también hacia el lado de San Antonio, la interacción que existe con ojos de mar. Entonces se hizo aquí una intervención mecánica y es lo que está pasando mucho en desembocaduras, donde estamos poniendo maquinaria pesada para abrir la desembocadura, provocando un impacto ecológico que no lo tenemos evaluado. Y por lo tanto también conflictos al interior de las comunidades. Lo que sucede también en los muelles es algo de alto impacto. Aquí también hay una línea de playa que no está actualizada, que si se actualiza entonces cae aquí a nivel de los edificios, pero durante ciertos episodios de pic pluviales vemos que estos edificios construidos sobre rellenos de humedales y sobre la playa y sobre ecosistemas de duna, pasa también la cuenta y vemos las inundaciones como ocurren ahí y en otros lugares también. Las comunidades también de Algarrobo han estado ahí en la defensa de humedales costeros, principalmente cuencas costeras que están altamente intervenidos, donde vemos también este tipo de proyectos inmobiliarios dentro de la playa, en donde se desarrollaba un antiguo estuario barrera. Entonces, este tipo de construcciones es lo que hoy en día tenemos que ir replanteando, porque cuando enlazamos construcciones, ya sean de segunda residencia o de tomas o de campamento, la vulnerabilidad se va incrementando y vamos construyendo el riesgo y por lo tanto ese riesgo desencadena en grandes desastres cuando sucede el evento extremo. En el caso, por ejemplo, de la bahía de Cartagena, si se superpone aquí la carta SITSU, vemos que cerca de 2.000 a 3.000 personas quedan aquí vulnerables y expuestas a alturas de inundación sobre 4 metros.
Y en playas erosionadas, por supuesto que el área de propagación de este tsunami genera más impacto y por lo tanto los daños que se esperarían serían bastante superiores. Acá a la derecha también, como ha ido cambiando, en un evento de marejada hemos visto prácticamente un cambio a lo largo de toda la bahía, y se afecta también la actividad aquí local en torno al turismo local. En áreas metropolitanas como la principal que tenemos acá en el litoral central, hemos ido construyendo sobre antiguos campos dunares, sobre acantilados, sobre niveles de terrazas marinas y sobre la misma playa, justamente para generar estos proyectos de segunda residencia, pero como ya decía, independiente que sean segunda residencia, la otra cara de la moneda, ¿cierto?, es la segregación y la marginalidad que existe cuando construimos a través de tomas y de campamentos, como respuesta a esta brecha de desigualdad que hoy en día necesitamos también replantear, pensar cómo generar gestión integrada de áreas costeras, intentando promover el bienestar social, principalmente no exponiendo a las personas, ¿cierto?, a grandes desastres. Entonces son formas de ocupación regulares, formales, a través de segunda residencia, promovidas por esta idea de Utópolis, ¿cierto? De incorporar el paisaje de sol y mar al modelo económico y plantear entonces que también el espacio costero, a través del turismo, del incremento de la oferta inmobiliaria, puede ir incrementando también una economía que no da el ancho para las necesidades actuales que tenemos, es decir, proteger y conservar ecosistemas para futuras generaciones y adaptarse al cambio climático. Entonces somos un país en permanente reconstrucción, considerando que hemos tenido grandes eventos, amenazas naturales recurrentes, pero también donde se han incorporado los incendios forestales como grandes desastres, y en los últimos 10 años hemos tenido ya 13 procesos de reconstrucción, la mayoría entonces localizados en la costa. ¿Qué hemos ido encontrando en torno al monitoreo de los procesos de reconstrucción? Principalmente el caso de 2010. Hemos ido viendo que la relocalización de asentamientos y principalmente la reconstrucción ha ido tomando las mismas áreas arrasadas por el evento, en este caso 2010, y se ha ido también potenciando la vulnerabilidad y considerando que los procesos de reconstrucción son una oportunidad para elevar la resiliencia, construir diseño resiliente, pero también aprender de las lecciones entregadas por estos eventos. Entonces, nos hemos pasado, digamos, reconstruyendo a punta de estas amenazas, y nos hemos ido también perdiendo oportunidades importantes de reconstruir con resiliencia. Estas viviendas que se consideraron aquí viviendas del borde costero, estos palafitos que se construyeron también en Villarrica, en la zona de Dichato, hoy en día ya están totalmente ocupadas en su planta baja, y se ha perdido también el sentido, digamos, por la cual fueron construidos. Entonces, tenemos en síntesis una costa altamente antropizada por distintas fuerzas y distintas presiones que están generando una alteración, una disminución de ecosistemas de alto valor natural. Esto se ha ido probando también para campos dunares, para humedales y principalmente las playas, y por lo tanto hay una pérdida de patrimonio y de bienes comunes que son parte de todos los habitantes, ¿cierto?, de la costa. Se ha ido construyendo también asentamientos más vulnerables, porque los procesos de reconstrucción han sido cada vez más recurrentes, cada vez más costosos, no solamente desde lo económico, también desde lo social, y tenemos entonces un modelo económico de alto extractivismo, porque estos ecosistemas de alguna manera se han ido ocupando y usando como materias primas, ya sea para generar segunda residencia, para rellenar los humedales, los campos dunares también para minería de arena, etcétera. Hemos ido ocupando también con formas bastante disfuncionales estos ecosistemas que deberían ya protegerse, porque así también se apunta, ¿cierto?, a la sostenibilidad y a la adaptación al cambio climático. Entonces, ¿qué encontramos en este proceso que hemos ido de relevamiento de esta ley de costa a través de la plataforma Observatorio de la Costa, pero también con el apoyo de muchas comunidades del litoral central y ahora también de regiones aledañas?
y un esfuerzo también científico aquí de poder decir, hay evidencia científica donde necesitamos cambiar el paradigma, ¿no? Cambiar el paradigma del extractivismo y de pensar que necesitamos una gestión integrada de áreas costeras. Entonces, entre las causas de fondo que encontramos aquí, que tenemos un vacío importante legal, que Chile no tiene una política pública centrada en la costa, que tenemos un vacío importante que resolver, porque nuestra normativa esencial data del Código Civil del 1885 y tenemos una política nacional de uso del borde costero del año 94, que hoy en día está también con decisión de actualización, pero a la vez también tenemos unas políticas sectoriales que no dialogan, tenemos también mucha injerencia de instituciones y de ministerios sin una coherencia en cuanto al quehacer. Y bueno, también hemos visto que durante muchas décadas hemos tenido una falta de interés de que la costa sea un tema de interés nacional y por lo tanto no ha sido relevado para poder avanzar hacia una política pública. Entonces funcionamos hoy en día en el país a través del concepto de borde costero, que en términos estrictos no tiene más allá de 180 o 200 metros de ancho, porque se delimita a través de la línea de playa, que es el equivalente a línea litoral en jerga científica, pero cuando no hay dominio público no se puede extender hasta 80 metros. Entonces, con la erosión que están experimentando las playas, prácticamente el concepto de borde queda restringido en aquellos lugares donde hay deslinde con propiedad privada a la línea de servidumbre de 8 metros más la zona intermareal. Y considerando que nuestras playas son angostas, son estrechas, prácticamente no hay dominio público que se pueda reconocer ahí, y todo lo que está hacia atrás de esta línea de servidumbre, como campos dunares o como humedales costeros, que dependen de la intrusión de la onda de marea, en algunos lugares, por ejemplo, hasta 7 8 kilómetros al interior, quedan desprovistos de protección. Por lo tanto, las diferencias que nosotros hemos ido planteando al Parlamento a través del ingreso de la moción a la Cámara, a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, es pensar en que la costa tiene una escala geológica que se relaciona con la máxima transgresión marina, que se relaciona con el óptimo climático, es decir, todas las costas en el mundo de alguna manera se forman con sus rasgos recientes a través del último gran cambio ambiental que se denominó óptimo climático y que generó una transgresión marina que hoy en día nos formó gran parte de las bahías y los ecosistemas marino-costeros que hoy en día disfrutamos, como humedales, campos dunares, etc. Por lo tanto, esta zona de costera llega hasta donde llega un acantilado, generalmente un acantilado muerto. Y dentro de ese espacio existen la playa con su intermareal, la playa trasera, las dunas primarias que habló Pato y el campo dunar que puede tener distintas familias de dunas hasta el límite con un obstáculo que generalmente es un acantilado. Entonces tenemos un concepto de borde costero que es prácticamente gestión del intermareal y que obedece a una interpretación jurídica que no existe en ningún otro país en el mundo, solamente en Chile, y que contrasta y que se contradice con el concepto de zona costera que nosotros estamos manejando. Por lo tanto, tenemos evidencia suficiente, tanto arqueológica, paleontológica, y aquí intentando generar muestras de conchillas que están bajo 7 metros en el Golfo de Arauco para poder datarlas y probar que en este lugar hubo un pulso de nivel del mar, que aquí estuvo el nivel del mar, y que ello permite establecer que toda la zona que hoy en día construye planicies de playa fue fondo marino, y por lo tanto todos estos ecosistemas que hoy en día funcionan como humedales costeros interconectados, playas fósiles, línea de palo costa y la playa en sí, forma parte de esta herencia de procesos pasados que hoy en día explica la génesis de estos ecosistemas tan valorados como son los humedales, los campos dunares y las playas. Por lo tanto, estamos Profesora, hay que ir terminando. de una zona costera que se extiende en algunos lugares hasta varios kilómetros al interior y que también contrasta justamente con este concepto de borde costero, donde prácticamente estamos hablando del intermareal, de la playa, y ni siquiera de la playa en sí. Aquí el ejemplo entonces del Golfo de Arauco, entonces si lo llevamos aquí al borde costero, el borde costero está acá, y zona costera desde el punto de vista científico se extiende a todos estos lugares hoy en día ocupados, rellenados, que eran antiguos pantanos, marismas,
que se fueron rellenando justamente por su bajo valor económico, su baja valoración, y fueron construyendo entonces viviendas sociales, erradicación de campamentos y viviendas sociales, y han ido extendiendo la mancha urbana en la conurbación de San Pedro de la Paz con Coronel. Esto ya lo mostró Pato hacia la zona de Coquimbo. Estas líneas que se ven acá son antiguas playas. Aquí llegó el nivel del mar, aquí estuvo el nivel del mar. Por lo tanto, toda esta zona es una zona de interfase marina. Y confunde entonces lo que hoy en día tenemos como legislación, y por eso hemos ido avanzando en este concepto de que ya no debemos hablar de borde costero, sino que de zona costera, para poder gestionar la costa y generar una protección a través de distintos instrumentos, que puede ser la actualización de una política, como lo que se decidió hacer ahora, a través de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, pero también estamos intentando apuntar a una figura de protección con foco en gestión integrada de la costa a través de una ley de costa. Parte de estos documentos que están de libre disposición, que se puede acceder fácil a través de los policy papers de SIGIDEN, están aquí indicadas los nuevos enfoques y principios de esta ley, que de alguna manera hacen un rayado de cancha sobre cómo debería ser una ley de costa. ¿En qué estamos hoy en día? Con esto ya termino. Estamos haciendo un empuje, digamos, de una moción parlamentaria. 5 senadores aquí patrocinaron esta propuesta que se ingresó en noviembre del año pasado a la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Está en discusión. Se entregó también un articulado de ley larga de 70 artículos al Ministerio de Bienes Nacionales, y se hizo también un seguimiento, digamos, al proceso de actualización de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, donde la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero ya concluyó que se debería avanzar a una actualización. Esto es parte del texto. Si hay alguien que se interese en este texto largo, se los podemos mandar sin ningún problema. Son 7 títulos grandes, y lo que se está entonces aquí proponiendo es que la zona marino-costera en sentido estricto es un patrimonio común de la nación y de todos los pueblos de Chile. Estamos en pleno proceso de empujar esta propuesta, y bueno, la idea es que durante este año se incorpore más ciencia y más participación ciudadana para ver cómo se puede llevar el principio de gestión integrada de áreas costeras a todos los territorios costeros de Chile. Aquí ya cierro, Valentina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez, por su presentación y por ilustrarnos acerca de los desafíos que enfrenta el espacio costero y la urgencia de contar con un cuerpo legal adecuado para enfrentar los procesos adaptativos al cambio climático, y mostrarnos una serie de casos donde se visualiza la real afectación que pueden tener estos fenómenos. A continuación, dado que ya se terminaron las exposiciones, vamos a pasar con la etapa de preguntas. Primero vamos a iniciar con una pregunta hacia el doctor Winkler y luego a la doctora Martínez, y luego seguiremos con más preguntas, independiente de que alguno quiera aportar a la respuesta del otro, que por supuesto lo pueden. La primera pregunta al doctor Winkler es bien puntual y está asociada a qué sucederá con la desembocadura del río Utah. Y otra persona también pregunta que, considerando que las playas se van a erosionar en el futuro, ¿se puede esperar que la desembocadura del río Elqui se vuelva a conectar al mar? Sí, bueno, ahí respondí a la rápida. A mí no me ha tocado participar de ningún estudio específico del Utah, pero sí hay que decir de que ese es un río que crece durante el invierno boliviano, así que tiene una hidrología completamente distinta a la de otros ríos, como por ejemplo el Elqui. Entonces en el río Utah hay crecidas en verano. Lo segundo es que en la zona norte de Chile, colindando con Perú y Bolivia, ese es uno de los pocos lugares donde los pronósticos, las proyecciones de precipitación indican que va a aumentar la cantidad de agua, en forma marginal, no mucho más, pero va a llover más. Es uno de los pocos lugares, pocos lugares. Y además eso sumado al hecho de que la temperatura va a aumentar, la línea de nieve va a estar más alta. Entonces es muy probable
de que las crecidas estas violentas que vienen por ejemplo, del río San José o ese tipo de ríos, que son ríos de origen asociado al invierno boliviano, sean más fuertes. Eso podría ser, pero es una especulación, es una hipótesis. Ahora, respecto de desembocaduras como el Elqui, claro, bueno, sí, lo que uno piensa así como lógicamente en geometría es que la playa se erosiona, por lo tanto debería haber más propensión a las desembocaduras a abrirse. Pero eso no es así porque la desembocadura también se desplaza con el movimiento de la playa, así que es muy probable que si la playa retrocede, en el caso de Coquimbo, también la barra se mueva con ella. Y lo que sí, uno podría pensar de que si el nivel del agua está más alto, es muy probable de que haya mucho más propensión del agua salada a llegar al humedal. Entonces ese humedal que hoy en día tiene agua relativamente dulce, en el futuro tenga mayor contenido de salinidad, pasa a ser un humedal salobre. Y yo creo que, y esto, reitero, este tipo de cosas están en la frontera del conocimiento. No tenemos la herramienta hoy día para pronosticar cómo va a ser el comportamiento de un humedal en 30 años más, pero sí podríamos argumentar con el conocimiento actual de que es muy probable de que esos humedales tiendan a ser más salobres que los actuales, y eso va a tener consecuencias en la ecología de estos sistemas. Muchas gracias, profesor. Ahora una pregunta para la doctora Martínez. Catalina pregunta que si en vista que cada municipalidad cuenta con un plan regulador de construcciones, ¿se prevé actualmente la protección de la costa debido a la rápida urbanización de estas? Sí, bueno, ese es un tremendo tema porque lo que hemos visto emanado, por ejemplo, de la Política Nacional de Uso del Borde Costero es que se trabaje a partir de zonificaciones costeras, pero han sido muy poco exitosos en estas 3 últimas décadas, que creo que 2 regiones nomás tienen esas zonificaciones que tampoco son vinculantes al plan regulador. Entonces, por eso la idea es que la ley de costas pueda articular distintos instrumentos de planificación, que haya una coherencia entre las estrategias, por ejemplo, regionales y los instrumentos de planificación a diferentes escalas, pero es principalmente el plan regulador el que está llamado aquí a actualizarse permanentemente y a integrar estas indicaciones de uso en torno a un concepto de zona costera, no de borde. Aquí lo principal es que se está cambiando el ámbito de gestión. Las zonificaciones costeras prácticamente establecen procesos de participación y de usos preferentes consensuados a través de este concepto de borde. Entonces, la costa chilena, considerando la realidad geográfica, y aquí también hay una pregunta de Alejandro en relación con la diversidad geográfica del territorio costero en Chile, la idea sería que cada gobierno regional o cada conjunto de actores locales, los municipios costeros con el gobierno regional, sean los llamados a hacer del linde de acuerdo a la evidencia científica de hasta dónde llega la zona costera, que sabemos, tenemos criterio y debería llegar hasta donde exista evidencia de que ahí estuvo el nivel del mar, estacionario durante estos 10.000 años, 8.000 años, pero también porque eso es muy afín al uso ancestral. A través de estos espacios costeros fueron dándose también el poblamiento americano. Hay conchales que hoy en día también están guardando evidencia, hay usos ancestrales, hay como visiones también de pueblo originario que perfectamente coinciden con este concepto científico de zona costera. Entonces, el plan regulador, en este caso, dentro de lo que estamos tratando de impulsar en la ley de costa, sería el instrumento clave para poder generar usos que no sean disfuncionales con la naturaleza de los ecosistemas. Pero esto va más allá del borde, es decir, el ámbito de gestión ya sería zona costera y por eso el instrumento de planificación local, en este caso, sería el que debería generar mayor armonización de los usos y evitar esta incubación de conflictos que hoy en día estamos viendo. Muchas gracias, doctora Martínez. Otra pregunta para el doctor Winkler. Llegaron unas preguntas respecto a la extracción de áridos. La pregunta en el fondo es si se sabe que esta extracción afecta a la cantidad de arena que llega al mar. ¿Cree usted que en el futuro se pueda prohibir la extracción de áridos?
Yo no creo que eso sea una idea muy completa. Mira, hay que pensar de que las cuencas producen sedimentos, o sea, existe un influjo de sedimentos de las zonas altas hacia las zonas bajas, así que uno podría hacer uso parcial de esos sedimentos, pero no en las cuantías que se hacen en la actualidad, sobre todo en algunos lugares donde hay mucha extracción de áridos, como por ejemplo, no sé, pues en el Maipo cerca de Santiago, o por ejemplo en la Concagua cerca de Viña, o incluso en el Elqui. O sea, lo que habría que hacer es una aproximación sistemática donde se calculen, por ejemplo, cuotas de extracción que sean coincidentes con garantizar el arribo de una cierta cantidad de sedimentos a la costa y además evitar efectos sobre la obra existente, porque cuando uno saca mucho sedimento, los puentes empiezan a socavarse. Entonces hay un problema de ingeniería importante. Entonces, eso es un tema, o sea, habría que tener un cálculo de cuál es la cantidad de sedimento que se puede extraer a nivel de cuenca de un río en particular y en qué tramo también. ¿Ya? Y lo segundo sería transitar del modelo actual donde tenemos permisos por municipio. El municipio mira su municipio y no mira el sistema concreto y ahí se dan los permisos de extracción de árido. Así que yo creo que habría que transitar más a una visión integrada de la cuenca desde la perspectiva del manejo del agua y de los sedimentos. Muchas gracias. Una pregunta para cualquiera de los dos. ¿Existen estudios específicos sobre la erosión en la costa urbana de Iquique? Yo no conozco, Pato, no sé si tú has hecho algo ahí. Bueno, tenemos cálculos en Cabancha y en Playa Brava de erosión, pero son cálculos, sí, en general la tendencia, no me acuerdo específicamente de lo que pasa ahí, pero bueno, una cosa son los cálculos de cambio de posición de la línea de playa, pero sí yo habría que decir que en el caso particular de Iquique tenemos una playa como Cabancha que es relativamente estable porque está protegida por una punta y Playa Brava que, claro, su nombre lo dice, es bastante brava y se han tratado de hacer varios proyectos de intervención para estabilizar esa playa desde la perspectiva del baño y todos han sido infructuosos. El Ministerio de Obras Públicas en algún momento quería hacer una infraestructura en Guayquique, con molos, con espigones parecidos a los que se hicieron, por ejemplo, en alguna de las playas en Antofagasta, y las conclusiones que esas obras no son suficientes como para garantizar un baño seguro. Así que independiente de si esas playas van a crecer o erosionarse, porque no recuerdo el número exacto aquí, no he visto el informe, pero lo compartí ahí por el chat, yo creo que hay dinámicas muy distintas en esas dos playas, que son las playas principales de Iquique. Y lo otro, Valentina, es que sería súper bueno que los municipios costeros instalaran perfiles, que monitorearan las playas, porque eso también nos ayuda a nosotros a validar modelos. Es súper difícil que nosotros podamos llegar a todas las playas. Este inventario que estamos haciendo ahora ha sido un tremendo esfuerzo, pero hay algunos lugares que sencillamente por proyectos no podemos llegar. Entonces, importante este empoderamiento de la ciencia ciudadana. Las personas pueden también hacer monitoreo de sus playas y de su ecosistema. Entonces también quizá impulsar ahí a los municipios a que hagan monitoreo principalmente de las playas y de los cambios que están ocurriendo ahí en estos ambientes. Muchas gracias. En razón de que el profesor Winkler se tiene que ir, le damos un espacio por si quiere hacer una última reflexión y continuamos con algunas preguntas más para la profesora Martínez. Oye, muchas gracias, Valentina. Sí, pues bueno, aquí tenemos que seguir haciendo clases. Esa es la pega que hace uno todos los días. Me están esperando los alumnos. Así que los estudiantes, no salud. Muchas gracias por la invitación. A la presidenta del tribunal, a Carola, a ustedes también, porque encuentro notable. Es la primera vez que me invita un tribunal ambiental a hacer una intervención de este tipo y creo que es una súper buena iniciativa. Así que más que feliz de contestar preguntas. Yo estoy aquí en la Universidad del Paraíso, pueden venir o personalmente a nuestro laboratorio o vía correo hacer preguntas y felices de compartir. Así que, Sandra, mucho gusto, gracias por la invitación y que estén súper bien. Buena clase, profesor, y muchas gracias de nuevo siempre por el entusiasmo. Quedan cordialmente invitados para cualquier tipo de colaboración, coordinación, mejor ayuda que nosotros podamos prestar. Ya, chao, chao. Ok, chao, gracias. Gracias. Continuamos con un par de preguntas más para la profesora Martínez. Hay un par de preguntas asociadas a la ley. En particular, ¿qué ministerio la está impulsando? ¿O
qué hace falta para que esta ya sea una ley propiamente tal? Sí. Bueno, faltan bastantes cosas, falta interés del Ejecutivo, partiendo por ahí. Oye, ¿qué pasó? ¿Está todo bien, profesora? Ya, ya. Em, Estamos tratando de que esto pueda ser ley. Ya hay un avance importante en el cambio de paradigma, ya decía, a través de la actualización de la política nacional, y avanzar hacia una gestión integrada, reconocer que se requiere avanzar hacia una gestión integrada, ya es un cambio gigantesco a como teníamos entonces el panorama desde el año pasado. Pero necesitamos que esto sea reconocido por parte del Ejecutivo como un tema de interés nacional. Nosotros entregamos este articulado largo a la ministra Toro, pero también lo hemos ido compartiendo también con otros ministerios, y es un documento que está disponible para impulsar la propuesta de cambio. Nosotros hicimos en el Observatorio de la Costa un trabajo de 3 años estudiando modelos de gobernanza y leyes exitosas y no exitosas a nivel mundial. Y tomando ese trabajo como referencia, lo adaptamos a la realidad geográfica, es decir, una costa que se mueve, que cambia, que está altamente antropizada y donde hay un modelo extractivista importante que está generando entonces estos cambios. Entonces, estamos hoy en día esperando que la moción se siga discutiendo. La política nacional se va a seguir, digamos, actualizando, me parece que durante este año, pero los cambios profundos de normativa, es decir, llenar el vacío normativo que tenemos, pensando en que tenemos un código de civil del 1885, eh, requiere de una ley. Por eso es una ley, pero también es una ley porque está impulsada por el sentir de las comunidades. Es una ley que promueve el diálogo y la colaboración de cara, digamos, a la adaptación al cambio climático, pero también a la reducción del riesgo de desastre, que son parte de los enfoques y principios que tenemos. Pero falta bastante voluntad política desde el Ejecutivo para que esto se vaya discutiendo y se vaya, digamos, traspasando, digamos, a los diferentes actores. Una ley de costas, por ejemplo, sin las comunidades o sin los pueblos originarios, no tendría mucho sentido, porque justamente las leyes que se construyen entre cuatro paredes, las que no tienen una discusión desde base ciudadana, son las que están llamadas más al fracaso, y además son cambios que no son compartidos cuando se empiezan a implementar. El caso de la ley de humedales urbanos es un tema bastante importante porque se desarrolla a través tuvo un impulso importante a través de las comunidades de la zona de Valdivia, y fue una necesidad también consensuada con muchas otras comunidades a lo largo de Chile. Entonces nosotros esperamos que esta ley también tenga ese mismo espíritu, pero es un cambio tan importante porque estamos hablando de 170 años sin política pública costera en Chile, centrada, digamos, en el reconocimiento del carácter público y del dominio público. Hay algunas regiones en el país, como la sexta, la séptima región, donde las personas prácticamente no tienen acceso a la playa. De eso estamos hablando, del carácter público, porque al deslinde llega prácticamente la línea de playa dentro de una playa erosionada. Hay líneas de playa en el país que están, si uno las mapea, están bajo el agua. Entonces, el cambio que nosotros estamos apuntando requiere de mucha fuerza, de mucho empuje, principalmente de las comunidades que ya lo estamos viendo. No hay que decirles a ellos que se movilicen por proteger un humedal, pero sí esto tiene que ir a la par, por ejemplo, con municipios y con gobiernos regionales, porque de acuerdo al último cambio, ¿cierto?, de normativa de los gobiernos regionales, se le da mayor posibilidad de tomar decisiones, se descentraliza también estas atribuciones, y considerando la realidad geográfica, como ya decía, de cada región, es un importante momento para hacer estos ajustes desde la descentralización, pero también desde el empoderamiento de los territorios costeros a nivel local. Entonces falta mucho, estamos recién empezando y esperamos la mayor colaboración principalmente de las comunidades y de los municipios costeros. Muchas gracias, profesora. Una pregunta, una última pregunta. Nos preguntan si existen estudios legales y científicos en la zona de Arica,
¿Usted conoce alguno? Em, sé que las universidades del norte han estado también enfocadas ahí. Nosotros en particular acá queremos llegar a esa zona. No nos han dado los proyectos, no nos han dado abasto los proyectos, pero además de las tasas de erosión que hemos hecho con el proyecto CC Costas con el Pato, estamos tratando de llegar a más playa y a ciertos lugares de desembocadura. Em, Específicamente no de mayor envergadura, solo tenemos este inventario que está, el proyecto CC Costa está anclado en el Ministerio de Medio Ambiente. Igual si alguien lo necesita son, me parece, 4 grandes volúmenes y está para componentes de caleta de pescadores, de playa, humedales y puertos. Es lo que hizo el Patito. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Quisiera saber si quiere hacer una última reflexión para hacer el cierre de las exposiciones. Bueno, también agradecer, como ya decía el Pato, no es común que los tribunales ambientales tengan estas actividades, yo de verdad también las celebro porque falta mucho de juntarse, de transmitir y sobre todo de colaborar entre distintos entes. El mundo de la academia a veces se cierra en lo que decía el Pato, hacer muchas clases y hacer investigación, pero estamos muchos de nosotros ya con un espíritu de llegar a que esta ciencia impacte el bienestar de las personas, les llegue a las personas y que se genere una incidencia también, ojalá en política pública, que logre generar cambios respecto de las tremendas desigualdades y el tema cierto de justicia ambiental que hoy en día es crítico a nivel de país. No lo digo yo, estoy tomando palabras cierto de relator de la ONU que vino recientemente, pero ¿qué es lo que estamos viendo en los territorios costeros? La transformación sostenible de la costa es algo que nos tiene muy motivados, pero necesita ser impulsada por el trabajo colaborativo entre ciencia, entre toma de decisiones y comunidades. No basta solamente entregarles esta tarea a las comunidades que ahí hacen unos tremendos esfuerzos para generar, por ejemplo, sus expedientes de santuario de la naturaleza y otros requerimientos, y ahí la ciencia tiene las capacidades para entregar información científica que es clave para generar protección costera. Entonces, más bien mi llamado es como a creer que la colaboración hace diferencias notables y que tenemos una oportunidad hoy en día única en Chile de avanzar hacia un cambio normativo que muchos países también quisieran y que va a requerir bastante colaboración, diálogo y consenso, y en el momento sociopolítico que estamos viviendo, post estallido social, son elementos clave hoy en día para avanzar en esta transformación que esperamos sea hacia la sostenibilidad, porque el cambio climático nos está pegando muy fuerte, pero también tenemos un contexto importante de amenazas naturales recurrentes y nadie sabe si va a ser pronto el siguiente proceso de reconstrucción. Así que yo agradezco mucho esta instancia y bueno, especialmente a Sandra, que ha sido tan apoyadora en estas tareas. Agradecemos sus palabras, doctora Martínez, y les agradecemos a ambos por su disposición, dedicación y generosidad en compartir parte de sus trabajos y experiencias en estos temas de gran interés. También agradecemos a los asistentes y a las asistentes que por sus preguntas y comentarios y que colaboraron entonces a enriquecer este debate. Ahora dejamos a la ministra para que dé unas palabras de cierre. Sí, bueno, sabíamos, perdón, que el profesor Winkler, ¿no es cierto?, tenía que ir a sus clases. Yo lo dije al principio, él, su dedicación, ¿no es cierto?, preponderante en la academia y que era un académico que además lo entendía, ¿no es cierto?, perfectamente, que lo que había que hacer era entregar y divulgar conocimiento, que es lo que nosotros pretendemos hacer como tribunal. Y en el caso de la profesora Martínez, efectivamente. Así que por mi parte, nuevamente, ¿no es cierto?, los agradecimientos, mis disculpas si no siempre uno puede estar en pantalla, pero bueno, nosotros tenemos un devenir constante de resoluciones, ustedes sabrán, los abogados nos manejamos por plazo,
Como yo digo, no somos los profesionales más queridos de la vida, pero tratamos de afinarnos en nuestro trabajo, ¿no es cierto?, cada día. Agradecimientos, por cierto, ¿no es cierto?, a todos los interesados. Vi que hay varias intervenciones, ¿no es cierto?, a través del chat. Y el mismo ofrecimiento que para el profesor Winkler. Los tribunales parecemos, ¿no es cierto?, instituciones a lo mejor muy serias, muy poco de repente cercanas a la población, pero podemos movernos a tratar de hacer, ¿no es cierto?, cosas que puedan ser a lo mejor, comillas, novedosas para las personas, pero que son interesantes. Yo tengo el convencimiento de que el tribunal, en las materias que trata, debe tratar, ¿no es cierto?, tiene un deber de, ¿cómo se llama?, de comunicar esas materias. Y nosotros vemos este tipo de materias cada día. Y por lo tanto, si hay expertos que las manejan, ¿no es cierto?, de buena manera, y que además tienen el conocimiento actual asociado a ello, hay que tratar de, ¿cómo se llama?, de divulgarlo y capturarlo. Así que, de nuevo, muchas gracias. Yo por ahí voy a tratar de hacer una comunicación interna con la profesora Martínez, porque vamos a ir a pedirle también una colaboración por ahí en otra iniciativa que tenemos. Encantada. Y dejamos abierta la posibilidad de que, en la medida, ¿no es cierto?, que el CIGIDEN, que es a donde pertenecen ambos académicos, ¿no es cierto?, trabajan ahí, necesita alguna colaboración de difusión, ¿cómo se llama?, de repente quieran hacer alguna jornada, patrocinio, mejor coordinación, ayudas en algo relacionado a temas, ¿no es cierto?, de leyes ambientales. También es importante señalarlo, nosotros como tribunal esperamos comenzar a trabajar en revisar, ¿no es cierto?, todos los proyectos de ley que se están tratando en materia ambiental. No parece propio de un tribunal, pero mal que mal el tribunal es el que aplica la ley. Entonces parece, ¿no es cierto?, importante conocerla desde su inicio. Así que ahí estamos también tratando de hacer un esfuerzo por incorporar a un profesional en esa área. Así que toda la ayuda que se pueda dar, somos un organismo público, ¿no es cierto?, que está a disposición de la funcionalidad y, como digo, las ayudas que podamos brindar. Eso. Muchas gracias a todos los presentes, siempre, porque tenemos una muy buena audiencia en general para estas cosas tan específicas, pero se agradece. ¿Mm? Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Les recordamos a los asistentes que participen en 3 o más coloquios podrán solicitar su certificación al correo unidad.estudios@unota.cl, y también los invitamos a participar de una breve encuesta para evaluar el desarrollo de esta actividad. Para ir cerrando, los dejamos invitados a nuestro segundo coloquio sobre medio ambiente y nuevas tecnologías, que se realizará el próximo 15 de junio a las 16 horas. Un enlace de conexión les será remitido vía correo electrónico a las personas inscritas. Aquellos que aún no se han inscrito, los invitamos a hacerlo en nuestro sitio web www.unota.cl. Con ello, damos por finalizado el coloquio sobre medio ambiente y costas. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.